Arrancamos una emisión más de Conexionistas y con el tema de seguridad, pueden ver, está con nosotros nuestro especialista en temas de seguridad, Fernando Pescador, con el que vamos a abordar un tema muy interesante, coyuntura global de seguridad, cómo está el tema de la seguridad alrededor del mundo y sobre todo con algunos eventos que han trascendido mucho. Vamos a estarlos comentando y vamos a ver qué es lo que representa todo esto. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, un gusto en regresar con ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Les agradecemos siempre su atención a nuestros episodios. Y bueno, uno de los episodios más exitosos que tenemos siempre es hablar con Fernando Pescador. Pues de los temas que sea, Fernando, porque la verdad es que tú eres una gente que siempre viene muy bien armada para la conversación y pones este tema en la mesa, ¿no? Esta como discusión global, esta interpretación de lo que está pasando fuera de México y de Estados Unidos, que me parece que siempre es relevante incorporar. Y bueno, ahora sí que micrófonos todos tuyos. ¿Qué es lo que estás viendo, Fernando? Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Como siempre, un gusto estar aquí en Conexionistas. Pues en efecto, la coyuntura de la relación bilateral México-Estados Unidos ya es imposible de entender si no tomamos un paso atrás y vemos a nivel global qué es lo que está sucediendo. Y para ello, pues voy a comentar sobre brevemente, porque es una obra impresionante, esta de Alexander Dugin, los fundamentos de geopolítica. Es de sus primeros textos de 1999. De hecho, es un texto que es lectura obligada en la Academia Militar de Rusia. Y la parte aquí que quiero yo resaltar es que este autor abiertamente dice que para debilitar estratégicamente Europa es necesario organizar una guerra prolongada en la zona de latitud que va de 20 grados norte a 20 grados sur en África. Para nuestros escuchas, más o menos 20 grados norte es la Ciudad de México y 20 grados sur vendría siendo el norte de Argentina, sur de Brasil, por ahí de Río de Janeiro. Entonces, aunque en 1999 hablaba ya Dugin sobre conflictos en África y que es en donde estamos viendo que Francia ha sido pues expulsada de varios países como Níger en el contexto de la explotación de recursos minerales estratégicos como es el uranio. Pues dice, y voy a citar aquí a Dugin, dice, aún y si estas áreas son parcialmente devastadas, ello no tendría mayor impacto sobre el futuro de la humanidad. Es la página 12 de este texto de Dugin. Y más importante para nosotros en Latinoamérica es esta segunda cita. Dice, se deben ejercer simultáneamente todos los niveles de presión geopolítica sobre Estados Unidos, del mismo modo que la política anti-euroasiática del atlantismo, así le llama la OTAN, patrocina simultáneamente los procesos de colapso del bloque estratégico, Pacto de Varsovia, de unidad estatal y de una mayor fragmentación etnoterritorial, llevando a cabo su progresiva decadencia hasta su completa destrucción bajo el pretexto de regionalizar a Rusia. Todo lo que está diciendo es que así como le hicieron a Rusia, ahora le van a hacer ellos a Estados Unidos. Y por ello, dentro de esta pues no es ya una cuestión, pues digamos, de fe, sino que estamos viendo que está ocurriendo. ¿Y cómo vemos esto, digamos, esta geopolítica en la práctica? Pues para empezar rápidamente, dos contenciosos muy mediáticos que es, por un lado, el pleito de Nicolás Maduro con Elon Musk, el dueño de la red social X, antes Twitter, y que ahora se ha desdoblado también hacia Brasil. Ujú. Si recordamos, en 2022 hubo elecciones presidenciales en Brasil. El derechista Jair Bolsonaro pierde contra Lula da Silva de la izquierda, pero el 8 de enero de 2023 ya, digamos, de cara a la toma de posesión de Lula, pues hay pues un asunto estilo como el 6 de enero en Estados Unidos, ¿no? Llegó gente, asaltó el Congreso Nacional, esto en Brasilia, en la capital, asaltó las oficinas del Congreso, se metió al Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Y todo esto fue desarrollándose
a que, según las autoridades de Brasil, según el ministro del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, eh, las cuentas afines a Bolsonaro estaban detrás de estos desmanes. Entonces, digamos, eh, de ahí surge la prohibición de X, porque dice este ministro de la Suprema Corte quiere obligar a Elon Musk a cerrar estas cuentas pro Bolsonaro, que porque están moviendo eh, contenidos subversivos, están generando fake news, en fin, toda la serie que ya conocemos, todas las acusaciones de cajón que ya conocemos dirigidas a las redes sociales, pero desde el más alto tribunal de un país, de un Estado-nación. Entonces, aquí, pues vemos que, por un lado, el contencioso ahí entre Elon Musk y Brasil, pues bueno, sigue, es ongoing, dirían los americanos, está desarrollándose aún en estos momentos. ¿Eh? eh, y entonces vale la pena saber, bueno, ¿por qué de repente, pues autoridades de un país líder en Latinoamérica como es Brasil, de repente considera que pues 6, 7 cuentas son las responsables de una desestabilización o aparente desestabilización política? Pues simplemente no, por lo menos en la superficie no se ve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque finalmente, incluso si vemos el caso de México, las redes sociales han sido críticas del presidente López Obrador y no se ha llegado al extremo de decir, no, pues córtenle, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando? En apariencia, este conflicto en Brasil, pues es un tema de libertad de expresión, Mm, pero en realidad es un tema de gobernanza política, porque es una empresa global contra un Estado-nación. Entonces, aquí más o menos se alinea a lo que eh, prescribe Dugin, que debe contar la estrategia de Eurasia, que así le llama la alianza Rusia y China, eh, pues en Latinoamérica, ¿no? Generar desestabilización. Entonces, pues lo estamos viendo que está pasando en Brasil, ¿no? Entonces, esto que también nos lleva a otro punto. En esta zona de 20 grados norte a 20 grados sur, donde dice que pues no importa qué pase, la humanidad se podrá recobrar de todo esto, pues curiosamente es en donde están conflictos como el de Sudán Etiopía, el estrecho, el estrecho ahí del Mar Rojo, que también es un punto importante, ¿no? Donde pues todo este conflicto en Oriente Medio, ¿no? Entre Irán, Arabia Saudita, Israel, los Hutis, pues tienen prácticamente bloqueado el acceso al Mar Rojo y el cruce por el canal de Suez hacia Europa, de pues todas las mercancías que vienen de Asia. Entonces, eso también ha tenido impacto geopolítico y coincide perfectamente con lo que dice este Alexander Dugin. Entonces, tendríamos que empezar a ver un poco más el impacto, ¿no? Este estrecho se llama Bab el-Mandeb, es ahí donde, digamos, esa parte que entra hacia el norte, los barcos que llevan petróleo y mercancías hacia Europa, y que ahorita está prácticamente cerrado, y eso está teniendo problemas, está generando problemas en pues en las cadenas de suministros globales. Entonces, eso también está generando inflación. Entonces, vemos que al parecer, pues conflictos que parecerían, digamos, totalmente ajenos entre sí, pues de alguna manera coinciden con esta parte de estratégica que Alexander Dugin, que es tiene mucha influencia dentro de Rusia, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y finalmente esto también tiene que ver con la coyuntura interna de Estados Unidos. Desde 2016, la campaña presidencial, se ha sabido pues, Rusia, agentes rusos, activamente están promoviendo la polarización política en Estados Unidos, utilizando todo, desde los símbolos de la guerra civil hasta las cuestiones de hormonas para menores, para cambio de sexo y demás.
Y ahí entra también la cuestión del narcotráfico en México, porque finalmente, querámoslo o no, se está convirtiendo la cuestión de los cárteles, puede escalar, va a escalar con la siguiente administración, cualquiera que sea el color, si es demócrata o republicano, la cuestión con México se va a poner al rojo vivo. Entonces, pues es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Ya quizás peque de depresivo, pero pues ya todos los conflictos parecen ya tener cierta lógica geopolítica. O sea, no es ya nada, eh, pues digamos que espontáneamente surge, ¿no? Entonces, y bueno, pues finalmente cerrar con este último dato que tenemos, que supuestamente Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán y líder de esa facción del cártel Sinaloa de los Chapitos, pues que al parecer está entre que, pues que está libre, hay una versión que dice que ya es testigo protegido, otros dicen que no, porque para ser testigo protegido tiene que haber una sentencia firme y en su caso no, todavía no la hay. Entonces, no está claro ahí exactamente, pues, si este personaje Ovidio, pues en calidad de que anda, pues, caminando por las calles de Estados Unidos, si es testigo protegido, si es cuasi testigo protegido, en fin. El asunto es que eso también está generando, pues digamos que tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El presidente del observador pues sigue con ese tema un día sí y otro también, de que pues no le informaron y eh, digamos este asalto a la soberanía nacional, que bueno, lo del la huida, el escape o fuga del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos. Entonces, pues, si quieren, aquí entramos en el diálogo, pero pues eso es lo que yo estoy viendo en la coyuntura internacional con efectos locales. Fer, yo una de las cosas que he leído y con gran preocupación es el tema de Rusia, de la presencia rusa, pero en México. Es decir, que están utilizando a México como un trampolín para irse a colar a Estados Unidos. Y obviamente, pues aquí los están dejando hacer lo que quieren, ¿no? En ese sentido de que, pues la izquierda mexicana tiene cierta afinidad con los gobiernos como el de Putin, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto, qué tan real es esto? Y sobre todo, ¿qué tan peligroso puede ser para esta relación bilateral y obviamente para la seguridad de Estados Unidos? Claro, hermano, pues yo creo que bastante. No es nueva esta situación. Desde la Guerra Fría, pues ya teníamos cuestiones aquí entre las embajadas, ¿no? De Estados Unidos y Rusia, en fin, cuestiones incluso desde la Segunda Guerra Mundial con operadores nazis en México y demás. ¿Por qué? Pues porque México no deja de ser, pues, el flanco débil de Estados Unidos, ¿no? La frontera de 3.000 kilómetros de largo, pues es más porosa que nada, y pues hay cierta afinidad cultural de uno y otro lado, en fin. Y bueno, está documentado, ¿no? Que la embajada rusa en México, pues es la que más tiene presencia de, pues, operadores de inteligencia que no se, digamos que no tiene una razón lógica o aparente, aunque si vemos, digamos, el planteamiento estratégico de Dugin, pues ya todo se aclara, ¿no? Pues obviamente están por aquí. Y la idea es esa. Yo creo que están abiertamente enfocados a reventar el Temec. Precisamente están asesorando, yo me imagino en estos momentos. De hecho, hace unos días la corresponsal de RT aquí en México estuvo presente ahí con los comunicadores en Palacio Nacional y bueno, pues ahí asesorando. Y bueno, dices, bueno, pues ¿qué pasa, no? Y pasa esto, pues es el planteamiento de Dewey, ¿no? 20 grados norte a 20 grados sur, incendiar la pradera y porque eso de alguna manera le va a pegar pues a Europa y Estados Unidos, debilitándolos lo suficiente para que entonces Euroasia se convierta en el pivote mundial que siempre ha sido, ¿no? Según este planteamiento. Hijo, bueno, yo creo que hay tantos temas
conversar acá de lo que acabas de decir. Eh, Déjame tratar de organizar mis ideas y empezar por el tema este que comentas de la libertad de expresión, porque justo lo que está ocurriendo en la campaña acá en Estados Unidos es que ahí se puso en la mesa con la Convención Demócrata lo que los filósofos políticos ya habían dicho hace un siglo. Este concepto de libertad, como, ¿no? Ponerlo en la mesa como positivo y negativo. Una cosa es la libertad como individuo para hacer lo que se me pega la gana, que esa es un poco esta libertad heredada de los tiempos neoliberales, que, ¿no? Definitivamente terminó debilitando y apocando al Estado. O sea, hoy vemos justamente esa gran problemática que tienen los Estados-nación y el aparato de gobierno de recuperar ese espacio de control que fue severamente disminuido, ¿no? En tiempos neoliberales. Y la otra libertad, que es la libertad en contra de algo que me oprime, que son dos cosas distintas. Y los demócratas acá la han utilizado en contra de este gobierno que me va a decir si puedo o no leer cierto tipo de libros, si puedo o no tomar decisiones sobre medicamentos, sobre mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando pones en la mesa este fenómeno, y me gusta verlo así, de Elon Musk no es un ciudadano cualquiera. Elon Musk, por la concentración de riqueza, él y agentes como Jeff Bezos, que tienen mucho más presupuesto que inclusive que algunos países completos, ¿no? Que por el Producto Interno Bruto de ciertos países, y varios, no solamente algunos, pues dejan de ser solamente esos empresarios, ¿no? Importantes, exitosos, cuyo tesón los llevó a donde están. Independientemente de que queramos creer esas historias, hoy son factores de poder que si algo tienen, yo me podría atrever a afirmarlo y hacerme cargo de ello, es que no les preocupa ni la democracia, ni la libertad, ni los estados-nación, ¿no? Déjame poner el otro lado, les va a preocupar siempre y cuando estos no afecten el desarrollo y la expansión de sus mercados. Entonces, este pleito que me parece que levanta digo, Bolsonaro, Lula, ¿no? Y en particular este juez, que creo que es un juez bastante aguerrido digamos, progresista, pues pone un acento en estas cosas. Y aquí la pregunta que tengo que hacerte, Fer, es, no, no veo yo a la Unión Soviética o a la ex Unión Soviética de Dugin o no, a Rusia en este caso, con la capacidad de influir y sobre todo de sustituir esos elementos a gran escala, quizá de influir sí, ¿no? Por todos sus temas sobre todo por estos asuntos de ciberataques y todas estas cosas. Pero me parece más bien que yo veo a ese gran sustituto como la China, como ese enemigo que es quien va a llegar a ocupar ese estado, porque no veo yo a la Rusia de Putin con la capacidad, no ni de mercado, ni mucho menos de tamaño de muchas cosas como para sustituir el líder de los Estados Unidos, pero sí a China. Entonces, en ese sentido, eh, la hipótesis sería que todos estos estimados son dentro de esta relación Putin-China, es que de alguna manera los rusos están jugando este juego para abrirle ese camino a los chinos y entonces sentarse con ellos en la mesa de mando de liderazgo global. Eso es, en pocas palabras, lo que podemos empezar a atestiguar. Claro, pues sí, de hecho, creo que es un poco más complejo que eso, pero Ok. sí, digamos que hay un interés ruso y así lo vemos porque son más las visitas que en estos últimos años Putin ha realizado a China que China hacia Rusia. Y yo creo que aquí el asunto también es el conflicto de Ucrania. Mm. Porque en toda esta obra de Dugin siempre pues, se dio por sentado que pues, Ucrania era parte de la familia euroasiática y que, bueno, pues tarde o temprano iba a caer en la esfera de, este, de esta nueva Rusia empoderada. Y vemos que no ha sido el caso. De hecho, las otras exrepúblicas han tomado distancia de Rusia. Eh, Mucho para, pues, enojo del propio Putin. Entonces, no está tan claro que, digamos, este esquema en donde, pues, digamos, China sigue las instrucciones de Beijing, sigue las instrucciones
de Moscú y así, pues no tanto. No, Y de acuerdo. por una razón interesante. Si Estados Unidos cae, pues cae el mayor mercado económico del mundo. Entonces, ¿a quién le va a vender China? A Rusia. Rusia no tiene capacidad. O Exacto. sea, ya es más fuerte económicamente China que Sí. Rusia. Entonces, por eso yo creo que ha estado el gobierno de Xi Jinping, pues ha estado, digamos que arrastrando los pies en términos de apoyo a Putin. No decimos que no exista, pero pues tampoco es tan abierto como quisieran en Moscú. Eso queda claro, ¿no? Y por otro lado, vemos que pues también en China le están midiendo porque pues a final de cuentas, pues la idea es pues acabemos con el capitalismo tal cual porque es todo lo malo. Pues sí, nada más que toda la economía china es Claro, capitalista. por supuesto. Entonces, como que ahí las contradicciones internas pues empiezan a surgir. ¿Cómo vas a darle entonces empleo, alimentación y condiciones de desarrollo a más de 1.200 millones de ciudadanos chinos si no tienes a quién venderle? O sea, ese es el problema. ¿Con quién sustituyes a Estados Unidos? Eh, Europa no necesariamente, No, porque No, no por tiene. mucho que no se tiene hable de tamaño. cuestiones de población y que si, el mercado a vender es Estados Unidos. Es en donde ahí sí se vende y se compra. Oye, y mi última pregunta para cerrar, en este tema de México, y ahora que mencionas, digamos, el tema del crimen organizado. O sea, pensando en correlación de fuerzas, en realpolitik pura, ¿no? No en lo deseable, sino en esta correlación de fuerzas dada la realidad del nuevo gobierno en México, del nuevo rostro que está adquiriendo ya México y el Estado mexicano con este nuevo poder que ha tomado o ha saltado, ¿no? El Congreso, la Cámara de Senadores, en fin, el poder, ahora el poder judicial, con este grupo ahí. Está una hipótesis que tiendo a compartir, ¿no? Que menciona que en términos de fuerzas reales, los únicos dos contrapesos que pueden hacerse, ¿no? Para esta dimensión del gobierno, del tamaño del gobierno mexicano, uno es el crimen organizado Ujú. y el otro son los Estados Unidos. O sea, fuera de ahí, estos límites y estos temas de negociaciones, la inexistente oposición en México, y no hay ningún otro poder de ese calibre, ni los grandes empresarios, los grandes capitales. Si no es Estados Unidos, por supuesto, parte de los grandes capitales alineándose con los Estados Unidos, los que provengan de allá, y el crimen organizado. Es decir, si a la hora de la hora va a haber una mesa en donde va a haber actores que puedan, ¿no? De alguna manera contrapesar los excesos, cualquiera que estos sean, de esta nueva coalición de poder que ha llegado a México a gobernar, serían esos dos. ¿Tú compartes esta hipótesis o la ves exagerada? Gracias, Edgar. Yo creo que es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Ok, En efecto, el crimen organizado, por su fuerza de potencia de fuego y capacidad económica, en efecto, es un factor real de poder en México y lo hemos explorado en sí, este sí, sí. espacio. El asunto es que el crimen organizado no es monolítico, no se mueve uno solo, sino que tienes a 6 cárteles, cada uno por su lado, 400 bandas a lo largo y ancho del territorio, en donde pues su única visión es la ganancia inmediata. Entonces, yo encuentro difícil de pensar que, digamos, el crimen organizado, la realidad del crimen organizado puede ser un contrapeso a las instituciones. Lo es cuando, bueno, a nivel municipal, pues van y se le plantan a un comando de 20 personas armadas a un presidente municipal, pues bueno, por supuesto que influyen y mandan, ¿no? Pero ya a cierto nivel, pues eso ya no queda, porque pues, por ejemplo, vemos un estado como Guerrero, Michoacán, en donde pues abiertamente hay 2 o 3 conflictos simultáneos entre bandas criminales, Ujú. y que no pasan de ahí, es decir, digamos,
visión política, pues es estrictamente local, ¿no? Es estrictamente a sus intereses y no ven geopolítica o México como país. Es muy parroquial el asunto del crimen organizado. Lo que a lo más, digamos, estratégico que llegan, pues es el control de las rutas, ¿no? La carretera Federal 57, que va de México a la frontera con Reynosa, en fin, los puntos de cruce con Estados Unidos, quién controla qué, Nuevo Laredo, Reynosa, sobre todo Reynosa en Tamaulipas, ¿no? Bueno, Sonora también ahorita parte del conflicto es el dominio de plazas como Nogales, en fin. Entonces, pues digamos, ahí es hasta donde llega el crimen organizado. Ahora, Ok. otra cosa es que actores externos busquen darle precisamente a Mm. estas bandas criminales con una capacidad de fuego, pues un giro más ideológico, un giro más, pues digamos, más político, lo cual se podría dar si son declarados como terroristas y que no van a tener ya posibilidad de negociar con autoridades norteamericanas, pues eso pudiera empujarlos en esa dirección, en donde eh, pues donde están los doctores cubanos, porque pues nadie los ve, o por lo menos una parte de ellos, pues pudiera, digamos que, pues desaparecer en esas aguas y pues al chico rato pues tienes de nueva cuenta una subversión marxista-leninista en donde antes no la había. Entonces ahí podemos decir que inclusive sería contraproducente, no nada más para los grupos criminales, sino para la relación bilateral y el manejo que Estados Unidos necesita que México tenga sobre estas bandas si los declara como, ok, Pues sería uno de los efectos, ¿eh? claro, a considerar, por supuesto. Exactamente, eso quiero pensar que está en algún diagnóstico en algún lado, de aquel lado de la frontera. Si no, pues más problemas en el futuro. Pero lo que sí llama la atención digamos, que esto que estamos discutiendo está firmemente encuadrado en lo que platicábamos anteriormente de Dugin. Sí. Generar en estos países de estas latitudes que abarca prácticamente todo Latinoamérica, pues este tipo de condiciones que atentan contra una gobernanza, digamos que natural. Ujú. Y entonces, pues Estados Unidos, pues está con sus problemas internos y 20 repúblicas latinoamericanas emproblemadas con toda suerte de violencias, pues evidentemente es parte de la fórmula Dugin de dominación del mundo, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ya nos quitaste el sueño para la noche de hoy. Como de Entonces, costumbre. sí, pero, pero bueno, Fer, gracias, porque el tiempo se nos agotó. Yo creo que este tema da muchísimo para dar, hay que seguimiento, por supuesto, y esperar, ¿no? Que otros conflictos puedan aparecer, porque, o sea, esto todavía no termina. Uno tendría que pensar que, bueno, ya viene diciembre, entonces todo se calma. No, No es así. Pues no muchísimas es tan gracias, así. Fernando. Muchas gracias por traer esto a la mesa. Gracias, Edgar. Pues gracias, Armando. Como siempre, un gusto compartir con ustedes aquí con Conexionistas. Al contrario, Fernando, muchas gracias. Y si ustedes no han visto las otras colaboraciones que ha tenido Fernando Pescador con nosotros, no se olviden. Aquí abajo vamos a dejar la liga de todo lo que hemos platicado con él. Y Fernando, para terminar, ¿cómo te contactamos en redes sociales? Claro que sí, Armando. Ahora sí que somos clientes de Elon Musk, entonces, pues Ah, ese es el problema. en X, antes Twitter, @Guzmán Pescador para este y otros temas. Magnífico. Y a nosotros como Conexionistas MX nos encuentran en X, también somos clientes de Musk, y en Facebook. Conexionistas México es nuestro nombre en YouTube y en Spotify, y en Telegram nos encuentran como Conexionistas hacia secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas.
Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de conexionistas.